Continúo entonces con la clase de antropometría y composición corporal. Bueno, quisiera detenerme en los pliegues cutáneos que se miden con un instrumento denominado calibrador de pliegues cutáneos, el plicómetro. Ya tenemos el de Lange, este Slim White y de Harpender. Ya, el más habitual que vamos a utilizar en la universidad va a ser este, ya, pero este es la práctica clínica pues, porque es más económico. Evalúa la grasa subcutánea a partir de la cual se puede estimar la masa grasa. 50% de la grasa total se encontraría en el tejido subcutáneo. Entonces, recordar de la clase anterior que las circunferencias, como la circunferencia braquial, nos permite ver composición corporal, al igual que el índice de masa corporal general. En cambio, la circunferencia de pantorrilla es indicador de masa muscular, y en el caso de los pliegues siempre van a ser indicador de reserva grasa, ¿ya? Pero que nos permiten, a través de fórmulas, ¿no es cierto?, estimar perímetros de masa muscular braquial, ya que vamos a ver más adelante. Al ser un método barato y no agresivo para la persona, se usa ampliamente en estudio epidemiológico y en la práctica clínica. ¿Ya? Como vemos en la imagen de acá, en cada pliegue deben realizarse un máximo de 3 mediciones y un mínimo de 2. Ya eso es importante recordar. Siempre que midamos, tenemos que medir por lo menos 2 veces el pliegue, máximo 3. El tiempo que permanece el pliegue cutáneo bajo presión va desde los 2 a los 3 segundos. ¿Ya? Debido a la duración del tiempo de presión influirá en el resultado final. Comprimir muy poco tiempo genera sobreestimaciones respecto al valor real, mientras que tiempo de presiones superiores generan subestimaciones. Entonces, de 2 a 3 segundos y hacer un mínimo de 2 mediciones, máximo 3. ¿Ya? El caliper lo podemos también calibrar, ¿no es cierto? Y las limitaciones de los pliegues cutáneos, el problema de esto es el grosor del pliegue cutáneo tomado entre los dedos, variará entre un evaluador y otro, ¿ya? Entonces hay diferencias si lo toma un pliegue una persona u otra, eso es normal, que una de las limitaciones que tiene. El pliegue puede ser mayor que la amplitud de la apertura de las pinzas del plicómetro. La medida de la grasa subcutánea debería realizarse con métodos de imagen en ese caso. ¿Qué es lo que ocurre en los pacientes con obesidad? Obesidad mórbida, por ejemplo, probablemente el plicómetro no nos dé, entonces tengamos que utilizar otros métodos para estimar su grasa, y son los que se van a ver más adelante, ya como el DEXA, que sería el gol estándar. Mediciones en la misma zona pueden producir un leve grado de edema que interferirá en el resultado. Ya si nosotros hacemos reiteradas mediciones, o sea, más de 3, podemos generar un edema, ¿ya? Y la profundidad con la cual se colocan las pinzas del plicómetro al momento de comprimir el pliegue cutáneo variará entre un observador y otro, ¿ya? Otra de las limitaciones que el tiempo que permanezca era lo que yo le había mencionado recién. Comprimir muy poco tiempo genera valores más altos y comprimir mucho generará resultados más bajos, ¿ya? Hay dos protocolos de medición. El protocolo ISAC, ya que es de la Sociedad Internacional para el Avance de la Antropometría, ha desarrollado normas internacionales para la valoración antropométrica y un esquema de acreditación internacional en antropometría, ya cuyo objetivo principal es minimizar los errores técnicos durante la medición. Ya para aplicar estas mediciones hay que certificarse, ya hay AXA 1, 2, 3, ¿ya? Entonces, estas mediciones en general se utilizan para personas deportistas. En cambio, NANES, ya que es la Encuesta Nacional del Examen de Salud y Nutrición, es un programa de estudio diseñado para evaluar la salud y el estado nutricional de adultos y niños de los Estados Unidos. La encuesta única, ya que combina entrevistas y exámenes físicos. Ya esta encuesta también plantea la medición de pliegues a través de un protocolo, que es el que nosotros vamos a utilizar para evaluar a las personas que vemos, por ejemplo, en consultas nutricionales o pacientes hospitalizados. El protocolo que se ocupa en esos casos para medir pliegues cutáneos es NANES, ¿ya? Entonces hay diferencia en los puntos anatómicos al medir los pliegues, si es ISAC o NANES, ¿ya?
¿qué vamos a ver? Que hay diferencias porque, por ejemplo, en el caso del ISAC, se utiliza el borde lateral del acromio, o sea, por el costado del brazo. En cambio, en el protocolo NANES nosotros vamos a ocupar el acromio, ¿ya? Pero el borde posterior, lo vamos a ir revisando en las imágenes de más adelante. Ya el ISAC también, en vez de utilizar el olecranon como NANES, ya para hacer el punto medio y medir el pliegue tricipital entre el borde posterior, ¿no es cierto?, del acromio y el olecrano. En cambio, el ISAC ocupa la cabeza del radio, ¿ya? En general, para las otras mediciones van a haber diferencia en el ángulo inferior de la escápula y en la cresta ilíaca, ¿ya? En general, los puntos son puntos esqueléticos identificables, están cerca de la superficie del cuerpo y son los lugares de marcación que identifican el sitio exacto donde debe ser medido el pliegue, ¿ya? Entonces, las imágenes para que quede más claro. Tenemos entonces el protocolo NANES, ya que es el borde posterior del olecrano, y hacemos el primer punto anatómico, marcamos al medir, ¿ya? Se sugiere entonces marcar siempre este y también el olecrano, ¿ya? Para medir acá el pliegue tricipital y el punto medio para medir circunferencia braquial. En cambio, en el ISAC dice que hay que identificar el borde lateral del acromion y hacia la cabeza del radio, ¿ya? Siempre lo que se recomienda, ¿ya?, es que el evaluador debe situarse detrás del brazo derecho del sujeto y seguir los pasos de identificación de estos puntos anatómicos, ¿ya? El pliegue más utilizado, ya que este se ha utilizado en forma individual para monitorear cambios en el estado nutricional, el de Frisancho, ¿ya? Entonces, para identificar el punto medio entre los puntos de referencia identificados anteriormente, hay que tener cuidado de no tomar la cinta métrica con el brazo del sujeto para evitar relieves que pudieran modificar el valor de esta, ¿ya? Entonces, si se fijan, no pegamos la cinta al brazo, ¿ya? El extremo del cero de la cinta métrica se ubica en la marca superior, acá arriba, ¿ya? Y cuidando de no topar a esta con la superficie del brazo, ¿ya? Y esto es representando el protocolo NANES, ¿no es cierto? Y acá, pues, que estamos por lateral, sería ISAC. Y siempre es lo mismo, el extremo del cero de la cinta se ubica la parte superior, cuidando de no topar esta con la superficie del brazo, extendiendo la cinta métrica hasta el punto inferior de referencia, ¿ya? El pliegue tricipital, pliegue cutáneo tricipital, se mide en el punto medio entre los puntos de referencia mencionados anteriormente. Se debe pellizcar la piel y el tejido subcutáneo en sentido vertical, ya como se ve acá. Se fijan que uno pellizca en sentido vertical, replicando una pinza con los dedos e índice. Aplicar las pinzas del plicómetro a 1 centímetro por debajo de los dedos que sujetan el pliegue. Si utilizamos el protocolo ISAC, los dedos van sobre la marca. ¿Se acuerdan que íbamos a establecer un punto medio? Ya establecemos el punto medio y colocan en el protocolo ISAC los dedos justo en la marca, ¿ya?, en el punto medio de referencia, y en el caso que utilicemos el protocolo NANES, los dedos van a ir sobre esta marca, no van a ir ahí, sino hacia arriba, ¿ya? Y las pinzas del plicómetro se colocan justo en la marca, ¿ya? Esa es la gran diferencia, que es lo que se ve acá, ¿ya? Este sería el protocolo NANES. Nosotros, ¿no es cierto?, establecemos el acromio ya posterior hacia el olecrano y el punto medio y colocamos la pinza por sobre la marca, ¿ya? Y colocamos el plicómetro justo en la marca para hacer la medición del pliegue subcutáneo tricipital en el protocolo NANES, ¿ya? ¿Qué pasa con el pliegue bicipital? Es el pliegue que se hace por el lado, ¿no es cierto?, del bíceps,
Y el evaluador se debe ubicar frente a la persona, colocar el brazo de manera que la palma de la mano mire hacia adelante. El brazo debe estar relajado y colgado al costado del cuerpo. Se mide al mismo nivel que el pliegue tricipital, pero la cara anterior. Recordad que si estamos utilizando el protocolo NANE, las pinzas del piricómetro van sobre el punto medio, ¿ya? Y los dedos por sobre la marca. Si el protocolo Isaac, los dedos van en el punto medio, ya justo en la marca, y el plicómetro lo colocamos 1 centímetro por debajo de los dedos. Ya, esa es la gran diferencia. También quisiera devolverme para hacer referencia a que al establecer el punto medio, ya entre los puntos anatómicos, la persona tiene que tener el brazo flectado en 90 grados, ¿ya? Así nosotros podemos establecer de mejor forma el punto medio para identificar tanto el pliegue tricipital como bicipital, ¿ya? Es importante también saber que dentro de los 4 pliegues que se utilizan para estimar grasa corporal está el pliegue subcutáneo, subescapular, ¿ya? También tenemos que identificar los puntos anatómicos de referencia para realizar esta medición en el ángulo inferior de la escápula, ¿ya? El pliegue subescapular se mide por debajo del ángulo escapular, siguiendo la línea natural de la piel. Pellizcar la piel y el tejido subcutáneo directamente debajo de la escápula. El pliegue debe formar una línea de 45 grados con el plano horizontal. Si utilizamos el protocolo Isaac, las pinzas del plicómetro se ubican 2 centímetros más abajo del ángulo inferior de la escápula. O sea, nosotros identificamos el borde inferior de la escápula y medimos 2 centímetros hacia abajo, ¿no es cierto? Perpendicular en 45 grados el pie. En cambio, si utilizamos el protocolo NALES, la medición del pliegue se realiza inmediatamente bajo esto, ¿ya? Que es lo que se ve acá, ¿no es cierto? El protocolo NANES ya permite los dedos del evaluador van por sobre la marca, la duración de la presión no debe exceder los 3 segundos ni ser inferior a 2. Ya recordar eso, y es justo debajo de la escápula. En cambio, en el Isaac hay que medir 2 centímetros y hacer la medición, ¿ya? ¿Qué pasa con el pliegue suprailíaco? Las pinzas del plicómetro se ubican inmediatamente por sobre la cresta ilíaca. Ese es el protocolo NANES. O sea, identificamos la cresta ilíaca y medimos el pliegue, y los dedos del evaluador imitan una pinza por sobre las pinzas del instrumento. Si se fijan, al igual que en los pliegues, comentábamos que la pinza va sobre y el plicómetro va en la marca. El pliegue puede adoptar una forma perpendicular o obliqua de acuerdo a las líneas naturales de la piel. Si se trabaja con protocolo Isaac, son los dedos del evaluador los que se posicionan sobre la cresta ilíaca, y las pinzas del plicómetro se posicionan 1 centímetro por debajo de los dedos, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver cómo se evalúa. Estos pliegues podemos sumarlos, ya el valor que obtenemos en miligramos, y podemos establecer, ¿no es cierto?, el porcentaje de grasa corporal, y hay unas tablas de referencia para establecer si ese porcentaje de grasa corporal es adecuado o no. Todas estas fórmulas y tablas de referencia ya están publicadas en esta revista, pero también podemos encontrar las tablas ya de referencia en el libro de evaluación del estado nutricional de Gladys Barrera, ¿ya? También, como yo les comenté al inicio, los pliegues nos permiten también estimar el área muscular braquial, específicamente el pliegue tricipital, y la circunferencia braquial nos permite obtener el AMB, que puede corregirse considerando una resta por el hueso con diferencia entre hombre y mujer. Al hombre, cuando tengamos el resultado final del AMB, se le resta 10, y a las mujeres 6.5, ¿ya? Cuando nosotros podemos ver las tablas de referencia de Philip Sancho en el libro de Gladys Barrera, vamos a poder clasificar ya el AMB de acuerdo a categorías
de percentil. Ya si está entre 0 y 5, podemos decir que hay una área muscular disminuida. Si entre 5 a 15 bajo el promedio, entre 15 y 85 promedio normal, entre 85 sobre el promedio, de 95 a 100, elevada masa muscular o buen estado nutricional. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el área de grasa braquial. También vamos a tener distintos puntos de corte, ya que esa se obtiene utilizando la circunferencia braquial y el AMB. ¿Ya? También son fórmulas que vamos a practicar. ¿Ya? En general, las áreas musculares se modificaron también los puntos de corte en el libro de Gladys Barrera, y los puntos de corte, a diferencia de estos de acá, que va entre 85 y 95, acá hay una diferencia. Se va a considerar normal entre 10 a 90, y ya bajo 10 vamos a hablar de desnutrición, y bajo 5 de muy baja reserva, ya sea muscular o grasa. Ya esta otra de las tablas que podemos usar para clasificar las anteriores fórmulas. La dinamometría, ¿ya? La fuerza con el dinamómetro, ya en el brazo no dominante, es un método simple, barato y eficaz para diagnosticar desnutrición calórica proteica, ¿ya? ¿Cómo se mide? Con el codo flectado en 90 grados, y se hacen 3 repeticiones y se queda con el valor promedio o la mayor. Esto también va a depender porque hay varias referencias al respecto. Se hace en la mano dominante, pero también depende de la referencia porque hay algunas que plantean que se puede hacer por ambas manos. Alta sensibilidad y especificidad para la detección de complicaciones quirúrgicas relacionadas con el estado nutricional se ha visto al utilizar dinamometría en pacientes hospitalizados que se van a realizar un proceso quirúrgico. Determina el estado nutricional funcional en que se encuentra el músculo. No se utiliza como parámetro único, ya siempre en complemento con otros que nos puedan determinar masa muscular. Los valores se ven en una tabla específica, ya mano derecha, mano izquierda, y otra forma de clasificarlo es a través, ¿no es cierto?, de la medición de fuerza de agarra, con la persona, no con el brazo flectado en 90 grados, como les mostré recién, sin apoyo, sino que también puede ser con apoyo, ¿ya? Y cuando es con apoyo, podemos clasificar de acuerdo a estos percentiles, ¿ya? Lo ideal es que esté en el percentilo 50, o sea, al realizar dinamometría, 32.8 debería darle al hombre, 18.6 a las mujeres, y de ahí hacia arriba, ¿ya? Cuando pase todo esto de la contingencia nacional, es importante que ojalá podamos practicar estas mediciones en vivo, ¿ya? Perdón. También la dinamometría nos permite evaluar si hay riesgo de sarcopenia, ya que es pérdida de masa muscular, sobre todo en los adultos mayores, ¿ya? Entonces hay un test de marcha que se hace en los adultos mayores y también se le aplica dinamometría, y de acuerdo a eso, utilizando ambos parámetros, podemos saber si los adultos mayores están en riesgo de sarcopenia o no, ¿ya? Predicción de la masa muscular apendicular esquelética basada en medición antropométrica en adultos mayores chilenos, ¿ya? Esta publicación se las quise colocar porque es una publicación que se hizo en adultos mayores chilenos y que considera la dinamometría para estimar, ¿no es cierto?, la masa muscular apendicular esquelética, ya, y utiliza otros valores de la persona, el peso, la altura de la rodilla, la circunferencia de pantorrilla, entonces una fórmula: circunferencia de cadera, el sexo, ya, edad en años, entonces mucho más completa, ya, y se sugiere que sería un buen determinante de pronóstico para un adulto mayor, ¿ya? Eso, cualquier duda, consulta a través del foro. Nos estamos comunicando a través de este. Muchas gracias.